Existen diferentes tipos de trompetas y la razón es que cada una de ellas nos van a ofrecer un timbre de sonido en particular. Vamos a comenzar por la trompeta en si bemol, que es la trompeta más usada en la actualidad. Es la trompeta que vamos a escuchar en la mayoría de las grabaciones comerciales. Y cuando me refiero a comerciales, quiero decir salsa, merengue, mariachi, grupos de pop, de jazz, incluso en música académica o sinfónica. Vas a encontrar esta trompeta en si bemol. Otro tipo de trompeta es la trompeta en do, que es muy utilizada en el mundo de la música académica o sinfónica. También existe la trompeta en re, que es utilizada en el mundo sinfónico o académico, la trompeta en mi bemol y la trompeta en mi. Por lo general, esta trompeta de mi bemol y la trompeta en mi es una sola, que al cambiársele ciertas tuberías se convierten ya sea en mi bemol o en mi. Existe el pícolo lo puedes encontrar en la, lo puedes encontrar en si bemol, hay diferentes tipos de pícolo y en algunas ocasiones es el mismo pícolo, se le cambia el tudel y se convierte en pícolo en la o en pícolo en si bemol. Existen otros tipos de trompeta que también es familia de la trompeta, como lo es el flugel, la corneta. Estos dos por lo general se encuentran en si bemol. También existen otro tipo de trompetas que son muy poco usadas, como son la trompeta de vara y la trompeta baja. Ahora bien, ¿por qué existen tantos tipos de trompeta? Bueno, porque cada una de ellas nos va a dar un timbre de sonido en particular. Y para entender un poco mejor ese timbre de sonido que nos da cada una de ellas, vamos a hablar del registro y lo vamos a ver con la trompeta en si bemol. La trompeta en si bemol, su registro para el que fue hecha, diseñada desde el punto de vista físico, es de aproximadamente 2 octavas y media, que va desde un mi hasta un si bemol, es decir, sería de mi a otro mi y al si bemol. Son 2 octavas de mi y luego al si bemol, ¿ok? Ese es el registro de esta trompeta. ¿Qué sucede con esto? Que con la trompeta en si bemol también podemos tocar notas por encima de ese si bemol y podemos tocar notas por debajo de ese mi. Ya eso pertenece a lo que se llaman armónicos. Esas notas no pertenecen a un registro físicamente para el que fue diseñado la trompeta, solo que con técnicas que aplicamos los trompetistas las podemos hacer. Y en el caso de la trompeta en si bemol, esos armónicos agudos, que se le llaman sobreagudos, que se producen cuando se pasa de un si bemol, pues son muy ricos, son muy bonitos y son los que ustedes escuchan en la música comercial, sobre todo en salsas y merengue. Escuchan esas trompetas bien agudas por grandes trompetistas que saben cómo tocar esa nota con todos sus armónicos, pues se escucha muy llamativo y transmite mucha energía, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hay unas obras en la música académica que se tocan con trompeta en do y no se tocan con trompeta en si bemol? Bueno, esto es una discusión polémica. Yo llegué a conocer un trompetista francés muy famoso que él tocaba todo con trompeta en si bemol, porque él decía que la trompeta si bemol era la que daba el sonido que se requería en la música académica, ¿no? Ahora hay muchísimos trompetistas, esa no es la opinión general, la mayoría de los trompetistas opinan que eso no es así, que si una obra fue escrita para trompeta en do, se debe tocar con trompeta en do, y si una obra fue escrita para trompeta en re, se debe tocar con trompeta en re. Y la razón que esgrimen estos trompetistas es que así como esta trompeta llega hasta un si bemol como su registro máximo, físicamente hablando, para lo que fue construida, a partir de ahí ya esas notas, si por ejemplo hace un do, suena mucho más brillante, pues las trompetas en do están hechas para llegar hasta un do, ¿ok? No llegan hasta el si bemol como este, sino hasta un do de forma natural físicamente hablando. Quiere decir que esa nota no suena tan brillante como en esta trompeta, porque pertenece al registro natural de esa trompeta en do. Y esa es la razón por la que muchos trompetistas prefieren utilizar trompeta en do cuando dicen que son obras en trompeta en do, porque dicen que dan un timbre para lo que el compositor la escribió. Y lo mismo sucede con la trompeta en re. El registro de la trompeta en re llega en la parte más aguda hasta un re, como su nota más aguda. Entonces ya no es un si bemol ni es un do, sino es un re. Y eso quiere decir que esa nota va a tender a salir de forma más natural
porque se van a estimular los armónicos naturales de la confección de esa trompeta para cuando se hacen ese tipo de notas. Lo mismo sucede con el pícolo. El pícolo tiene un registro muy agudo, ves que es una trompeta bien pequeña, porque su sonido es más brillante y es más agudo, solo que dentro de sus límites esas notas agudas tienden a sonar con mayor naturalidad que con una trompeta en si bemol. Y esa es la razón por la que hay diferentes tipos de trompeta. Ahora, ¿qué pasa con el flúgel? El flúgel es un instrumento que tiene una tubería muy gruesa. Entonces, es más grande la tubería que una trompeta en si bemol. Y por lo tanto, tiende a dar un sonido más cálido. Los armónicos graves se estimulan y tiende a sonar más cálido. Entonces se utiliza mucho en baladas, en ese tipo de música que quiere transmitirse un poco más de calidez. ¿Qué sucede con la corneta? La corneta tiene un sonido muy característico y ella por su confección, fíjense que tiene estas tuberías construidas de esta manera. Es diferente a la trompeta en si bemol en ese aspecto, pero por esa misma confección de cómo está construida tiende a dar un sonido muy particular. Y al tocar una corneta vas a ver que vas a requerir menos presión que con una trompeta. Entonces eso va a hacer que el sonido da un sonido muy particular, porque es como una trompeta pero un poquitico menos estridente, ¿no? Entonces suena muy linda las cornetas cuando se tocan con buena técnica y se les logra dar el sonido con los armónicos rellenos de ese instrumento. Suena muy bonito, muy particular. Por ejemplo, el Carnaval de Venecia originalmente fue escrito para corneta por el maestro Arbanz. Este método de Jean-Baptiste Arbanz es súper famoso y ese método fue originalmente escrito para corneta porque él era cornetista, era un virtuoso de la corneta. Entonces, todo ese método fue escrito para corneta, solo que sus técnicas funcionan también para la trompeta. Tal vez habrás visto, y si no lo has visto los puedes buscar en YouTube, algunos trompetistas tocando esta obra del Carnaval de Venecia con corneta y hay otros que la tocan con trompeta. De las dos maneras suena muy bien, solo que originalmente fue escrita para corneta porque le da ese sonido particular, que es como que más acorde con esa obra, y cierta ligereza en los pasajes que son muy rápidos. Esa ligereza se siente mejor con la corneta, al menos esa es mi perspectiva, aunque con la trompeta suena muy bien y se puede tocar con trompeta, por supuesto. En esta escuela vamos a trabajar con la trompeta en si bemol. En el próximo video vas a conocer lo que son las sordinas y para qué se utilizan.